mientras nosotros le demos más lugar al Espíritu Santo, nuestro espíritu va tomando control en nuestro cuerpo. Y es de esa manera como nosotros podemos entender de que cuando usted tiene todo el deseo, la disponibilidad, no importando el tiempo, no importando el día, de venir a la casa del Señor, cuando usted siente, mi amado hermano, ese anhelo en su corazón, esa es una seña de una llenura del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo, mi amado hermano, nos ayuda en muchas etapas de nuestro caminar. Entonces por eso le decía que al entender las llenuras del Espíritu Santo nos lleva a otros niveles. Por eso el Espíritu Santo se encarga, mi amado hermano, de prepararnos en este lugar. Entonces la llenura es importante en la iglesia porque activa y da autoridad. Sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia, mi amado hermano, tiende a ser guiada por pensamientos humanos, tiende a ser llena, digámoslo así, de doctrinas humanas y no del Espíritu Santo. No sé si usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, pero hay lugares donde pues uno dice, bueno, aquí no se mueve el Espíritu Santo, aquí no se siente un ambiente espiritual, sino un ambiente como de, digámoslo así, de imposición humana, ¿verdad? Que imponen las cosas, obligando a hacer las cosas, ¿verdad? Obligando, digámoslo así, a cómo vestirse, obligando a cómo debe de andar el cristiano, ¿verdad? Esas son señas, mi amado hermano, que son pensamientos humanos, no viene de parte del Espíritu. Pero cuando nosotros entendemos que la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, eso nos activa, eso, mi amado hermano, nos da autoridad para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual. Entonces, eso lo estuvimos viendo la semana pasada. La llenura nos activa para dar testimonio del Señor sin temor. Acuérdense que con la llenura del Espíritu Santo nosotros andamos predicando o hablando de la palabra a todo aquel que se nos acerca, a todo aquel que quiere oír, digámoslo así, algo diferente. Entonces, si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, se cumple la palabra, ¿va? Tú abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, solo abrimos la boca y el Espíritu Santo empieza a fluir en nosotros con palabra. Pero si no hay llenura del Espíritu Santo, mi amado hermano, pues a veces queremos decir las cosas, pero nos sentimos todos trabados, ¿va? No hallamos qué palabras decir, no hallamos cómo dar un consejo, porque esa es una señal que no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda también para dar testimonio del Señor sin tener temor, ¿va? Solo abrimos la boca, como le repito, ¿va? Pero acuérdese que la llenura del Espíritu Santo y el hablar de la palabra del Señor conlleva, mi amado hermano, que si nosotros también no estudiamos la palabra del Señor, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, entonces ¿cómo vamos a poder hablar de la palabra del Señor? Aunque el Espíritu nos dé, digámoslo así, palabras, pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón enseñada, entonces tampoco vamos a poder hablar de la palabra del Señor, sino que lo más que vamos a poder hacer es dar testimonio de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se da cuenta, dice que la samaritana, eso fue lo primero que hizo, digámoslo así, recibió la llenura del Espíritu Santo y fue a dar testimonio de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Y ella sin temor, sino llena del Espíritu Santo, empezó a predicarle a todo el pueblo, ¿va? De tal manera que dice que el pueblo se asombraba de lo que ella hablaba, ¿va? Y cuando dice que venía el Señor Jesús a Samaria, dice que los del pueblo dijeron, ya no te queremos oír a ti, sino que queremos oír lo que dice Él. Entonces, mi amado hermano, cuando hay llenura del Espíritu Santo, pues nuestra palabra, digámoslo así, va a fluir a través de la llenura del Espíritu Santo. Esa sería, mi amado hermano, una de las funciones que tiene la llenura del Espíritu Santo. El que no está lleno no puede ejercer el don que se le ha dado. Entonces, ese es otro punto a que nosotros debemos de analizar, ¿verdad? Que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, tampoco vamos a poder ejercer el don que se nos ha dado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, no se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y no puede dar frutos también del Espíritu Santo. Entonces, la primera etapa, digámoslo así, que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros es la llenura. Con la llenura empiezan a venir las otras funciones que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo está alrededor nuestro, digámoslo así, y dentro de nosotros.
cuando ya está dentro de nosotros, le damos lugar, dice que nos volvemos casa del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros y Él empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces el cristiano tiene que pedir la llenura para ser transformado. Entonces hay un punto ahí, va, que si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que venir nosotros y pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, cuando venimos a la casa del Señor, cuando estamos orando, cuando tenemos un tiempo de intimidad, es de decirle al Señor, lléname de tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Va? Señor, quiero hablar en lengua, Señor, quiero profetizar, según el don que usted crea que el Señor le ha dado, que así mismo, mi amado hermano, a través de la llenura del Espíritu Santo, de la petición que usted le haga al Señor, así mismo va a venir sobre usted, mi amado hermano, esa activación. Por ejemplo, nos quedamos aquí también donde dice en Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará. Entonces, si pedimos se nos va a dar. Si buscamos, dice que vamos a hallar también. Si llamamos se nos va a abrir. O sea, esa es la llave, esas son las llaves que nos da el Señor para ser llenos del Espíritu Santo, para hablar en lenguas y para profetizar. Dice también en el 10, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Desde ahí mirábamos nosotros, ¿verdad? Cómo tenemos ese Dios de amor y de misericordia. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces, si nosotros pedimos esa llenura, entonces el Padre nos va a dar esa llenura. Pero dice que si lo hacemos o si pedimos, que pidamos con fe, creyendo que el Señor lo va a hacer en nuestras vidas. ¿Va? Entonces es necesario que nosotros, mi amado hermano, pidamos esas llenuras del Espíritu Santo cada vez que nosotros nos sintamos débiles en alguna área de nuestra vida. Entonces la llenura activa los dones y nos prepara para hablar en lenguas. Entonces note pues, la llenura activa dones y nos prepara para el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando ya viene, mi amado hermano, la etapa del bautismo del Espíritu Santo, ese es otro nivel en el cual el cristiano va a pasar a un nivel espiritual donde prácticamente ya tiene un encuentro más cercano con el Señor, ya tiene una intimidad más cercana con el Señor. Entonces deberíamos de analizar y asimismo anhelar, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese es algo, mi amado hermano, en la cual, como le vuelvo a repetir, nos acerca un poco más a intimidad con el Señor. Entonces, por ejemplo, al nosotros saber y entender las llenuras, sabemos, mi amado hermano, que vienen los dones del Espíritu Santo. Y entonces podíamos nosotros analizar, ¿verdad?, que a todos se nos ha dado por lo menos un don, por lo menos todos los que estamos aquí traemos un don que el Señor nos dio desde antes que nosotros naciéramos, desde allá en la fundación, digámoslo así, antes de la fundación del mundo, el Señor puso un don, por lo menos en nosotros. O sea, no podemos decir nosotros que no tenemos ningún don, a todos se nos ha dado un don. Entonces, cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay activación de ese don. ¿Vea? Cuando está la llenura del Espíritu Santo, a usted le dan ganas. Por ejemplo, el que tiene el don de servir, ¿vea? Le dan ganas de servir automáticamente. El que tiene el don de dar automáticamente sin necesidad que le estén obligando, que le estén puyando las costillas, él va a dar porque trae ese don. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, dice aquí en Efesios 4:7, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Entonces, todos estamos de acuerdo que traemos un don, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. ¿Dicen ustedes amén? Entonces, todos traemos un don. Dice aquí en Primera de Pedro, mire lo que dice este verso, me gusta. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Entonces, ¿para qué son los dones o el don que se nos ha dado? ¿Es para nosotros o es para servicio de los demás? Entonces nosotros, mi amado hermano, cuando se nos ha dado ese don, no es para que nosotros nos vanagloriemos, ¿va?, sino que es para dárselo al pueblo del Señor, a la iglesia, para restauración, para edificación de la iglesia. Para eso son los dones que se nos han dado a nosotros. No podemos quedarnos, digámoslo así, con el don, sino que lo tenemos que sacar para edificación de la casa del Señor.
Entonces dice, así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. El amor del Señor se muestra, digámoslo así, a través de los dones que se nos ha dado. Cuando empezamos a ver nosotros eso, mi amado hermano, nos damos cuenta que aquí nos empieza a hablar en el libro en la carta a los Corintios, dice en la primera de Corintios 12:1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de los dones espirituales que el Espíritu nos da, ¿quién los da entonces? El Espíritu Santo. No quiero que lo malentiendan. Entonces, cómo el apóstol Pablo empieza a enseñarle a los corintios cómo deben utilizar los dones para edificación de la iglesia. Asimismo, eso es para nosotros, ¿va? Aquí nos empieza a explicar la palabra de cómo nosotros debemos de utilizar los dones que se nos activan a través del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces, ¿quién es la fuente de todos los dones espirituales? El Espíritu Santo. Y dice aquí, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno. Entonces, si se da cuenta, el Espíritu Santo no se va a manifestar de la misma manera a todos, sino que a todos nos va a dar diferente don. Y de acuerdo a los dones, imagínense qué bonito fuera que todos estuviéramos activos, ¿verdad?, en esos dones, ¿verdad?, que todos pusiéramos de nuestra parte según los dones que nos hayan dado, como la iglesia del principio. Imagínense, dice que la iglesia del principio dice que todas las cosas las tenían en común. Dice que eran de un mismo sentir. Ahí sí era la verdadera unidad, ¿va? Había alguien que estaba en necesidad. Dice que había muchos que vendían sus propiedades y compartían, digámoslo así, con el necesitado, ¿va? Digámoslo así, lo que habían recibido de la venta de los lotes, ¿va?, o de las casas, ¿va? Dice que cuando estaban en necesidad se unían todos y llevaban, o sea, era una unidad, mi amado hermano, en la cual estaba el Espíritu Santo tomando el control de todo eso. Y anhelemos eso, ¿va?, que pase, mi amado hermano, en la iglesia, en la congregación, una verdadera unidad, ¿va? Entonces dice aquí que el Espíritu se muestra de manera diferente a cada uno para beneficio de todos, ¿se da cuenta? O sea, no es para beneficio mío, sino es para beneficio de todos los que estamos aquí. Entonces empieza aquí a hablar. A uno le ha dado la habilidad de hablar con palabras, ¿qué dice ahí? De sabiduría. Entonces, ¿cómo se va a notar, digámoslo así, que aquella persona está hablando con palabras de sabiduría? Porque está la llenura del Espíritu Santo. Porque como le decía, si ya tiene el don que dice aquí de palabra de sabiduría, entonces automáticamente el Espíritu Santo le está poniendo esas palabras de sabiduría. Aunque las personas, imagínense, las personas de aquel tiempo no tenían tanto estudio como ahora. Ya la gente de aquel tiempo eran pocos los que sabían leer. Pero imagínense cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empezaban a hablar con sabiduría. Por ejemplo, dice la palabra que, por ejemplo, Juan, Pedro y todos los que eran pescadores, todos ellos eran, digámoslo así, del populacho se dijera, ¿va? Era gente, digámoslo así, que no era gente estudiada. Pero cuando esa gente fue llena del Espíritu Santo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los mismos maestros de la ley dice que se asombraban y decían, ¿de dónde sacan ellos tanta sabiduría para hablar? Dice que se quedaban asombrados de la sabiduría con la cual ellos hablaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los había dotado de eso, ¿verdad? Entonces dése cuenta que aquí está este don, ¿va? El don, o dice, a uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, el mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento, o sea, da a conocer la palabra del Señor y con conocimiento traslada el mensaje para que todos entiendan. No sé si a usted le ha pasado, ¿va?, que a veces uno se pone a oír a algún hermano, ¿va?, que quiere trasladar un mensaje, pero uno no le haya ni forma, ¿va?, al mensaje, empieza a hablar de una cosa y termina con otra, ¿va? Y uno dice, bueno, pero entonces ¿de qué me habló, va? Pero cuando viene el Espíritu Santo y da ese don, digámoslo así, de dar la palabra y lo da a conocer a los demás lo van a entender muy bien, porque tiene el don para poder hablar con conocimiento y con sabiduría. Entonces aquí nos está hablando de dos dones en las cuales habilitan nuestros labios, ¿va? Mire esos dos dones, ¿va?, para hablar con sabiduría
y asimismo para hablar, mi amado hermano, con conocimiento. Asimismo también a otro le da fe. Entonces también está el don fe. Entonces acuérdese que por la fe de algunos o la fe de los amigos se pueden salvar varios también, va. Por ejemplo, aquellos dos que tenían fe que el Señor iba a sanar a aquel hombre que estaba en silla o que estaba tirado, va. Dice que empezaron a abrir el hoyo del techo, va. Y lo bajaron para que el Señor hiciera el milagro. Ellos tenían fe que el Señor iba a sanarlo. Tal vez la persona no tenía fe, pero el que tiene el don de fe, mi amado hermano, por ese don que él tiene, imagínense que haya unos 4 o 5 con ese don de fe en la iglesia, mi amado hermano, pueden pasar cosas sobrenaturales porque tienen el don de fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos. Entonces está el don de sanar enfermos, ¿va? Por ejemplo, eso es lo que se ha estado ministrando ahorita allá en Guatemala, ¿va? Si usted se da cuenta, pues primero los habilitaron, primero llamaron a aquellos que tenían la sospecha, que tenían el don de sanar enfermos, ¿va? Entonces pasaron al frente, los habilitaron ese don y de ahí los enviaron a que oraran por los hermanos. Entonces, si usted se da cuenta, cada vez de que está la administración, hay ministración de sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activaron esos dones. Y en el nombre de Jesús, que el Señor también active ese don aquí en la iglesia, ¿va? Que varios, mi amado hermano, recibamos ese don, ¿verdad? De sanar enfermos. Hay otro, ¿verdad? El de hacer milagros. Imagínense ese don, ¿verdad? Que da el Espíritu Santo. Pero mejor voy leyendo más rapidito porque son 18 dones los que nos muestra aquí. Dice el otro el hacer milagros, a otro el de profetizar. Dice, y a otro el poder de reconocer a los espíritus buenos y a los espíritus malos. Ese don está bien bonito, ¿eh? Porque ese don, mi amado hermano, da a entender de que quién es el que está hablando, qué espíritu está hablando, ¿eh? Si es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, o si es un espíritu de verdad. Entonces aquel que tiene ese don va a decir, yo sentí, ¿verdad?, que el Señor me decía que la palabra que estaba dando era de mentira, ¿va? Entonces mire ese don, ¿va? Qué hermoso. Por eso le digo que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos por lo menos un don, ¿va? Y en alguno de los que estamos mencionando, mi amado hermano, que se active desde hoy, ¿verdad? En el nombre de Jesús en nuestras vidas. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas, ¿va? En varias lenguas, o sea, no solamente, digámoslo así, hablar en un mismo lenguaje espiritual, sino que cambia las lenguas, ¿verdad? Hoy está hablando de una manera, mañana de otra, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque tiene diversidad de hablar en lenguas. Aparte también está el don de hablar en idiomas, ¿va? Acuérdense que cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando vinieron como llamas de fuego sobre ellos, dice que les dio el don de hablar del mismo idioma de los que estaban ahí, ¿va? Unos hablaban italiano, a otros hablaban de otro tipo de países, y dice que todos los que fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados empezaron a hablar según los idiomas de los que habían ahí. Entonces, ese es otro tipo de don, ¿va? La vez pasada estaba yo oyendo uno de los testimonios, ¿va?, de los mormones. Usted se da cuenta, si usted ha visto los mormones allá en su casa, pero los que vienen de aquí, los americanos, ¿va? Ellos, según su creencia, usted sabe de que ellos se esfuerzan por hablar el español, y cuando usted habla con varios de ellos, hablan muy bien el español, ¿va? Aunque se sabe que tienen el acento de aquí, pero hablan el español muy bien. Y según la teoría de ellos o la fe de ellos, es de que dice que el Espíritu Santo los llena a ellos y le da esa habilidad de hablar en diferentes idiomas. Por eso dice que a ellos se les facilita el aprender el idioma, por ejemplo, el idioma español, ¿va? En nuestro caso, nosotros hemos tenido la experiencia, yo creo que más de alguno se nos ha acercado y nos ha hablado, ¿verdad? Algún mormón, ¿va? Entonces nos sorprendemos porque ellos hablan el español a modo de que nosotros les entendemos, ¿va? No como nosotros hablamos el inglés, ¿va? Un inglés que solo yes y ok, ¿va? Pero ellos no, ellos sí tratan de trasladarnos el mensaje, ¿va? ¿Por qué? Porque según la fe que ellos tienen, dice que el Espíritu Santo los llena y los activa para hablar otros idiomas. Entonces, digámoslo así, a otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Pero aquí estamos hablando de las lenguas espirituales. Unos hablan en diferentes lenguas y otros
tienen el don de interpretarlas también, va. Entonces, por ejemplo, dice, todo eso lo hace es un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. Entonces no podemos decirle al Señor, Señor o Espíritu Santo, dame este tipo de don. No, Él decide y Él sabe qué don es el que nos ha dado y cuál es el que nos va a habilitar, ¿va? Entonces se da cuenta que según el don que nosotros sepamos que tenemos, no es para nosotros, es para habilitar, para bendecir a la iglesia. Entonces, si lo guardamos, si no ponemos en práctica ese don, porque en nuestro pensamiento humano podemos decir, no, ese don no me gusta, ¿va? Yo quiero el que tiene el hermano, ¿va? Yo quiero el que tiene aquel, ¿va? Entonces estamos menospreciando los regalos del Espíritu Santo. Pero dice, todo eso lo hace un solo espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Aquí en el libro de Romanos nos da otro tipo de dones que nos da el Espíritu Santo. Por eso le digo que son 18 dones. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Dice aquí, el que recibe el don de servir, entonces también ese es un don. Vea, el servir es un don, el poder ir a darle la mano al hermano allá afuera, digámoslo así, el que esté ahí en el parqueo, el que esté sirviendo en las mesas, en las sillas, ese es un don que da el Espíritu Santo. Entonces el que recibió el don de servir, el que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar también, va. Dice aquí, el que recibió el don de animar a otros, imagínense, hasta para eso es un don que da el Espíritu Santo, el don de animar a los hermanos, va. Aquel hermano que ya no quiere venir y aquel que tiene este don, llega con aquel hermano y lo convence, va. Le da a mi amado hermano el ánimo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque tiene ese don de animar a otros. Que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, ese también es un don, va. De dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar, va. No solamente para que sea visto en Facebook, va. Imagínese aquel que tiene esa cosita subida, va, que quiere que todos lo miren y que sepan que él también está dando, ¿va? O que él daba, aquel necesitado. Eso no viene de parte del Señor, porque aquí dice, va, el que tiene el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar, va, no para ser visto por el hombre. El que recibió el don de dirigir, también, mire, ese es un don que da el Espíritu Santo. Hágalo con lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría, va, no con enojo, va. Entonces aquí nos damos cuenta que hay dos dones que solo se reciben por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces estos dos dones, digamos los demás que pudimos haber visto, algunos que no relacionen el hablar en lenguas y el profetizar, mi amado hermano, eso lo pueden recibir aquellos que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero hay dos dones que es el hablar en lenguas y el profetizar. Eso solo vienen a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted oye a alguien que está hablando en lenguas, que está profetizando, ya fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, acuérdese, mi amado hermano, que aquí, como le digo, ya pasó a otra experiencia más, ya tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, yo me imagino, mi amado hermano, que esa persona cambia su manera de ser, su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya tuvo un bautismo con el Espíritu Santo, cambia todo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús y fue bautizado, se le dio autoridad y ahí el Señor empezó a ejercer su ministerio. Entonces mire la importancia que es el ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces dice ahí, fomenten este amor y anhelen los dones espirituales. Entonces dice aquí, pero sobre todo el don de profetizar. O sea, anhelemos los otros dones, ¿va? Y si el Espíritu los quiere activar o nos los quiere dar, entonces bien, pero dice que debemos de procurar el profetizar, o sea que ese es el anhelo, el anhelo que deberíamos de tener nosotros en nuestro corazón, va el profetizar. Vea, el que ya habla en lenguas, ahora que le pide al Señor, Señor, ahora yo quiero profetizar, va. Dice aquí, porque el que habla en lenguas, en realidad no habla con los demás. Entonces mire lo que nos da a entender. Cuando alguien está hablando en lenguas,
mi amado hermano, no lo está haciendo para edificación de los demás, porque dice aquí, sino que está hablando con Dios. Dice, nadie entiende lo que dice, pues dice secretos por medio del Espíritu. O sea que ni la persona que está hablando en lengua sabe ni qué está diciendo, sino que es algo espiritual, digámoslo así, entre el Espíritu de Dios y su Espíritu. Entonces, como le repito, es algo ya sobrenatural, ¿va? Porque ya están hablando directamente con Dios cuando se está hablando en lenguas. Pero notemos, mi amado hermano, que estas lenguas tienen que ser reales, ¿va? Tienen que ser verdaderas del Espíritu Santo. Porque hay muchos, mi amado hermano, que pues solo inventan, ¿va? El hablar en lenguas, pero no están hablando realmente del Espíritu, sino que viene para que digan, a este ya está hablando en lenguas, ¿va? Hay muchos, mi amado hermano, que están haciendo eso, ¿va? Para engañarse a sí mismos, no para engañar a los demás, sino que ellos mismos se están engañando. Pero aquí dice que el que realmente habla en lenguas está hablando con Dios, ¿verdad? Dice aquí también, pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. Entonces note que aquí nos está enseñando para qué sirven estos dos dones. El de profetizar es para hablar, digámoslo así, con la iglesia, ¿va? Entonces cuando se profetiza, mire lo que dice aquí. ¿Para qué sirve la profecía entonces? ¿Para qué sirve la palabra de profecía? Para dar fuerzas, para ánimo y para consuelo. Para esas tres formas sirve, mi amado hermano, el que está profetizando. Ahora cuando viene alguien y ya empieza a avergonzar a alguno de los hermanos, ya empieza a avergonzar a alguien que está en la iglesia, entonces ahí, mi amado hermano, esa es una señal que no viene del Espíritu Santo, sino que son, como dice el apóstol, son los deseos de doña Chonita, ¿va? Son los pensamientos, es el alma de doña Chonita que quiere decir lo que le hizo o lo que ve de aquella hermana o aquel hermano. Entonces la palabra que viene de profecía es, mi amado hermano, para darnos fuerzas. Ve aquel que viene desanimado, viene la profecía y le da fuerza, le renueva las fuerzas, le da ánimo para seguir adelante y lo consuela. ¿Va? Si viene con algún dolor, si viene de, como le vuelvo a repetir, triste, va, viene el Espíritu Santo a través del vaso que está usando para profetizar, le va a dar consuelo, le va a dar ánimo y le va a dar fuerzas. Para eso sirve la profecía, como le vuelvo a repetir. Si oímos otro tipo de profecías que nos quieran, digámoslo así, avergonzar, entonces desechémoslo desde ya, ¿va? Y entonces, por ejemplo, dice aquí, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Entonces el que está hablando en lenguas, él mismo se está fortaleciendo, ¿verdad? Pero cuando ya entra el don de profecía y empieza a hablar el Espíritu Santo a través de ese vaso de la profecía, entonces está edificando a la iglesia, ¿verdad? No se está edificando él mismo, sino que está trasladando el mensaje que está dando el Espíritu Santo. Dice fortalece, va. Entonces mire lo que dice aquí. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete de esa manera, sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces muchas veces va a estar alguien, digámoslo así, hablando en lenguas y está profetizando. O sea, él sin saber está dando una palabra de profecía, está, digámoslo así, está consolando, está fortaleciendo, pero como no tiene la interpretación, entonces el Señor usa aquel otro vaso para interpretar esas lenguas. No sé si a usted ha oído, ¿verdad? De que, por ejemplo, está algún hermano o hermana, está hablando en lenguas y estaba de hablar en lenguas y hablar en lenguas, y de repente el otro vaso empieza a profetizar. O sea que como que el que estaba hablando en lenguas le trasladó el mensaje, el Espíritu Santo empezó a revelar el mensaje y se empieza a profetizar, se empieza a hablar de lo que el hermano estaba hablando en lenguas. ¿Verdad? Eso es lo que nos da a entender aquí la palabra. Les dice, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete de esa manera, sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, por ejemplo, entendiendo para qué se habla en lenguas y se profetiza, debemos de entender para qué es esto, ¿va? En qué nos ayuda y en qué beneficia el hablar en lenguas y el profetizar. Dice aquí en 1 Corintios 14, 22, por eso, hablar en lenguas
no es una señal para los creyentes. Entonces note, pues el hablar en lenguas no es para una señal para la iglesia, sino mire aquí, sino para los que no creen. ¿Cómo es eso? ¿Va? Viene alguien invitado, alguien que no conoce del Señor y empieza a oír cómo empiezan a hablar en lenguas. ¿Para quién va a ser esa señal entonces? Para esta persona, ¿va? Entonces dice ahí, sino para los que no creen. Profetizar, dice, en cambio, es una señal para los creyentes. Entonces, ¿para quién es la profecía? Para los creyentes. El hablar en lenguas es una señal para los que no creen en el Señor. Es una señal para ellos. Entonces, aquí nos vuelve a aclarar un poco más. Supongan, dice, supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Imagínense cómo sería eso, ¿va? Que todos hablaran en lenguas, ¿va? Si entran los que no entienden a los que no creen, ¿no dirían que todos ustedes están locos? O sea, que empiezan a oír, ¿va? Que todos están hablando en lenguas y entonces aquel que no cree, entonces empieza a decir, bueno, estos están locos, ¿va? Pero de ahí viene la interpretación de lenguas. Y entonces es ahí donde empieza el Espíritu Santo a convencer a aquel que no cree. Pero dice aquí, pero supongan que todos profetizan. O sea, todos hablan en lenguas y todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Entonces de repente viene aquel hombre, va, que digámoslo así, invitado a la casa del Señor, pero él no muy cree, va. Él dice, bueno, no es cierto tal vez el venir a la casa del Señor, va, pero de ahí empiezan a profetizar varios y le empiezan a revelar sus secretos que nadie lo sabe, va. Entonces él dice que es convencido por la palabra que se está dando, la palabra de profecía. Dice aquí, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Entonces dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se inclinará hasta el suelo para alabar a Dios diciendo, en verdad Dios está entre ustedes. Entonces miren la necesidad, mi amado hermano, que hay, que en las iglesias haya el don de lenguas y el profetizar, ¿verdad? Porque eso va a convencer también a aquellos que van a venir de allá afuera. Entonces necesitamos, mi amado hermano, que no solamente haya un vaso, dos vasos que profeticen, sino que, como dice ahí, que todos anhelemos el profetizar, ¿verdad? Así, mi amado hermano, que sea el Señor activando algo nuevo el día de hoy, ¿verdad? Dice ahí, entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo. Ahora mira cómo nos enseña aquí, ¿verdad? La regla, digámoslo así, de cómo debemos de presentarnos a la casa del Señor. Dice entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, ¿va? El que abre la Biblia y da la bienvenida, digamos, da una palabra, un salmo. Otro, una enseñanza. Otro, una revelación. Otro, habla en lenguas y otro, interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Entonces, si se hace todo esto según los dones que tengamos, mi amado hermano, entonces la iglesia va a estar fortalecida en lo espiritual. Entonces, si alguno de ustedes habla en lenguas, que solo hablen 2 o 3 personas, cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. O sea, no solamente hablar en lenguas, sino que tiene que haber un intérprete de las lenguas, ¿va? Para saber qué es lo que está diciendo. Porque también hay lenguas, mi amado hermano, engañosas, lenguas de espíritus que se meten, ¿va? Por eso es la importancia de entender también, por ejemplo, las hermanas, ¿va? Las hermanas cuando ellas están orando y están profetizando, por eso dice la palabra que la mujer cuando ora y profetiza, que se cubra, ¿verdad? Porque si no es a causa de los ángeles, ¿va? Entonces acuérdese que hay ángeles ministradores de parte del Señor, como también hay ángeles, mi amado hermano, ministradores de parte del enemigo, que puede meter, como le digo, los deseos de la hermana Chonita, ¿va? Y empiece a hablar cosas que no vienen del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado en eso, ¿va? Por eso dice aquí, va, solo hablen 2 o 3 personas con un intérprete. Es necesario que haya un intérprete de parte del Espíritu Santo para que se sepa qué tipo de lenguas están hablando. Entonces, si no hay alguien que interprete, entonces mire, si no hay quien interprete las lenguas, entonces el que está hablando en lenguas tiene que hacerlo nada más para él, ¿va? En silencio, dice aquí.
El que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios, va. Entonces se da cuenta. Si no hay un intérprete de lenguas, entonces si nosotros vemos de que nadie está interpretando lenguas y siguen hablando, entonces aquel que entiende en lo espiritual va a bajar su voz y va a empezar a hablar en lenguas, pero solo para él, va calladito, porque sabe que pues no hay quien interprete las lenguas que él pueda estar diciendo en voz alta. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando tomen la palabra los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen lo que digan. Entonces, todos, mi amado hermano, de cierta manera, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos habilitados por el Espíritu Santo, también tenemos ese privilegio, ¿va? De que nosotros podemos examinar, podemos juzgar la profecía. Si nosotros entendemos que esa profecía no viene del Señor, nosotros tenemos el derecho de decir, Señor, yo no recibo esa palabra, Señor, yo no recibo esa profecía, Señor, yo no recibo lo que está dando este vaso, ¿va? Porque aquí mismo lo está diciendo, y que los demás examinen lo que dicen, ¿va? Si en ese momento alguien que esté ahí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Entonces, si de repente empieza alguien a hablar y empieza a profetizar, entonces los demás, ¿cómo pasa? Guardan silencio y oyen lo que el Espíritu Santo va a hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno. Entonces te das cuenta que aquí no nos dan un orden, ¿va? De cuántas se va a dar, sino que aquí dice, todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados, ¿va? Pero pues sabemos de que eso no va a pasar, o si llegara a pasar, mi amado hermano, también hay que cortar, ¿va? Por ejemplo, en Ebenecer, en Guatemala, o en la mayoría de Ebenecer, son dos o tres. Pero por ejemplo, usted cuando oye o está viendo Ebenecer Honduras, mi amado hermano, pasan como 5 o 6 profecías, ¿va? Porque pues también, como dice aquí, todos pueden, pero una a la vez, ¿va? Pero imagínense que todos pasaran profetizando, no salimos de ahí nunca, ¿va? Entonces, por ejemplo, dice aquí, la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. Entonces te das cuenta que también puede venir alguien, ¿verdad? Y decirle a aquel que está profetizando, baje la voz, va. Tranquilo, mejor ya no hable, va. Tiene el derecho. Entonces, si éste entiende lo espiritual, va a bajar la voz y se va a callar. Pero si no entiende lo espiritual, va a decir, ¿cómo va a callar usted al Espíritu Santo? Y va a empezar a pegarle al otro todavía, va. ¿Por qué? Porque no ha entendido el orden que nos da el Espíritu Santo. Aquí mismo lo dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Entonces hay que hacerlo todo con un orden, según nos lo está enseñando la palabra, según el Espíritu Santo, mi amado hermano, active los dones en nosotros, con referencia a lo que estamos viendo aquí. De poder hablar en lenguas y profetizar, tiene que haber un orden para que venga el Espíritu Santo a moverse, ¿verdad? Con libertad, digámoslo así. El hacer los mandatos del Espíritu Santo nos prepara para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, prepararnos, activarnos, para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Y si aprendemos a hacer la voluntad del Señor, mi amado hermano, entonces nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Entonces, cuando se empieza a manifestar dentro de nosotros, lo empieza a hacer en un orden, primero con la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cada uno de ellos trae un don. Otra vez dice aquí, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Entonces, por ejemplo, ahora entendamos también los frutos del Espíritu Santo. Vea, ya vimos los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Esos, mi amado hermano, se manifiestan en un cristiano que ya tiene que tener un recorrido en su vida espiritual. Acuérdese que para que nosotros podamos ver algún fruto en algún árbol, en alguna algo que nosotros sembremos, tiene que haber un tiempo para poder ver ese fruto. Ya, por ejemplo, usted mira aquí de que ya ahorita en septiembre, o perdón, en este mes, ya empezaron a levantar toda la cosecha de maíz, ¿va? Pero si usted se da cuenta, pues 5 meses antes sembraron esa milpa y entonces tuvo que haber un cuidado
y ellos tuvieron que pasar un lapso de tiempo para ver el fruto. Asimismo también son los frutos del Espíritu Santo, en los que, digámoslo así, en los que perseveran, en los que están buscando del Señor. Ellos van a obtener los frutos del Espíritu Santo. Vea, el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo no son de la noche a la mañana. Todo eso tiene que ser, mi amado hermano, como le vuelvo a repetir, una formación que venga de parte del Espíritu. Acuérdese que por nuestros frutos, dice, nos conocerán, ¿verdad? Entonces los frutos del Espíritu son manifiestos en cristianos que ya alcanzaron un nivel. Entonces todo cristiano que ya se le ven los frutos del Espíritu Santo es porque ya alcanzaron un nivel espiritual, por permanecer en el Señor a pesar de las trampas del enemigo. Entonces el enemigo se va a encargar, mi amado hermano, de que nosotros no demos frutos. Acuérdense que el enemigo va a tratar de estorbarnos de muchas maneras. Y por ejemplo, nosotros podemos ver en el Salmo 1:1 cómo hay trampas para el cristiano. ¿Va? Hay 3 trampas que nos muestra aquí la palabra, en las cuales también el enemigo las puede poner en nuestro caminar aquí en la tierra. Dice aquí, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos. Entonces imagínese aquel cristiano que está buscando del Señor y pone el oído a aquel que es perverso, entonces ¿de qué lo va a llenar? De perversidad. Entonces no lo va a estorbar para que no dé fruto. Entonces dice, bienaventurado el cristiano o el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores. Entonces imagínese allá afuera, si un cristiano empieza a seguir digámoslo así, los ejemplos de un pecador, entonces ese cristiano tarde o temprano va a empezar también a cometer esos pecados. Entonces tampoco puede dar frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él está siguiendo los ejemplos de los pecadores. También dice, si ni se une con los que andan burlándose de todo, con los burladores, ¿va? Ese es un peligro en estos últimos tiempos. Hay muchos burladores, se están burlando del evangelio, se están burlando de las iglesias, se están burlando de lo que viene de parte de Dios. Y si un cristiano le pone oído, le pone atención a ellos, entonces, mi amado hermano, tampoco puede dar fruto. El que da fruto, según nos muestra aquí el Salmo 1, es, al contrario, dice, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Entonces hay una perseverancia en este cristiano, hay un nivel espiritual porque él, mi amado hermano, le gusta la enseñanza, le gusta que le estén enseñando de la palabra del Señor y aparte de eso está estudiando la palabra. Entonces él, mi amado hermano, tarde o temprano va a dar fruto, porque todo aquel que escucha y oye y pone en práctica la palabra va a dar fruto, por lo menos 30, 60 y 100 por uno. Por lo menos ya entra al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, ¿va? Pero él ya está dando frutos. Pero aquel cristiano que se sienta o que camina o que escucha a los de allá afuera, mi amor hermano, no puede dar frutos del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, en el 3, será, mire cómo dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, ¿se da cuenta? O sea, es un tiempo en la cual se dan los frutos del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, no es de la noche a la mañana, es para el cristiano que se deleita, al cristiano que busca la presencia del Señor, el que lee y el que medita en la palabra del Señor. Entonces este va a dar frutos porque permanece en el Señor, ¿verdad? No pone atención a los burladores, a los pecadores, ni a los burladores de allá afuera, ¿verdad? El cristiano cimentado da frutos del Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla, son 12 frutos del Espíritu Santo, pero usted sabe que aquí en Gálatas nos enseñan 9. Por ejemplo, aquí dice, mas el fruto del Espíritu es el orden, va, como veníamos hablando, el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Entonces ahí se van a notar los frutos del Espíritu Santo en cada uno de aquellos cristianos que ya permanecieron, que ya tienen un tiempo de estar en la casa del Señor. Entonces mire cómo empiezan los frutos, ¿verdad? Con amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, ¿verdad? Ahí es donde empiezan los frutos a manifestarse. Mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Entonces imagínense, si empezamos a nosotros a dar fruto, entonces se tienen que manifestar estos frutos
en el cristiano que quiere o que está avanzando a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes pueden ser ministrados o quién puede ser ministrado con la llenura y bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién puede, qué cristiano puede, digamos, recibir esa llenura y el último ser bautizado con el Espíritu Santo? Es aquel cristiano que se está guardando y se está cuidando. El cristiano que se comporta carnalmente y participa de las cosas que no son conforme al Espíritu Santo no puede dar la medida para ser lleno y bautizado del Espíritu Santo porque está lleno de otras cosas. Entonces, si el cristiano, mi amado hermano, está lleno de carnalidades, entonces no puede ser lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo necesita que el odre esté vacío, que el odre esté dispuesto. Y entonces muchas veces el cristiano que anda, digámoslo así, en los deseos, en las pasiones de sus pensamientos, ¿verdad? Entonces ese cristiano no puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Todo el tiempo va a andar carnalmente, ¿va? Así que le va a decir usted, hermano carnal, ¿va? ¿Por qué? Porque mi amado hermano no está dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede tener algún cristiano? Digamos, ¿qué llenura puede tener algún cristiano que esté impidiendo que reciba la llenura del Espíritu Santo? Pero pero que la inmoralidad, puede haber alguien cristiano que esté lleno de inmoralidad, entonces no puede ser lleno del Espíritu Santo. Que el que es impuro, ¿va? El que tiene avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Mire lo que sigue diciendo aquí. Ni obscenidades, ¿va? Imagínense que aquel cristiano que está lleno de obscenidades, ¿va? Que todo lo que habla lo habla en doble sentido, que su forma de ser lo hace con doble sentido, no puede ser lleno tampoco del Espíritu Santo. Ni que dice ahí, ni necedades, ni groserías, ¿va? Imagínense aquel cristiano que solo anda hablando palabras de 3 pisos, ¿va? Que cuando habla, mi amado hermano, lo que saca son culebras y sapos. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? No puede. Dice que ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acción de gracias. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos? Con acción de gracias para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros somos muchas veces llenos del Espíritu Santo? Porque nosotros, digamos, nos vaciamos de todo aquello que allá en el mundo aprendimos, ¿verdad? Y que todavía a veces, mi amado hermano, se le da lugar a eso. Pero es muy diferente cuando el cristiano está lleno de esas cosas malas a cuando es, ahí sí que dardeado por el enemigo. Cuando el cristiano está lleno de eso, lo que practica es según lo que tenga lleno en su corazón, ¿verdad? Si hay inmoralidad, entonces ¿qué va a practicar el cristiano? Inmoralidad. ¿Verdad? No va a ver con ojos puros, sino que todo lo va a ver con deseos dobles, ¿va? Entonces, para poder ser llenos del Espíritu Santo, tiene que haber un odre limpio. Si nosotros no nos limpiamos, hermano, para ser llenos del Espíritu Santo, no podemos recibir tampoco la llenura. Dice aquí, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo ¿en qué? En odres nuevos. Acuérdese que el vino es, mi amado hermano, también la función del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros todavía nuestros odres están viejos, debemos de ponernos a pensar que por eso a veces tal vez no recibimos las llenuras del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles serían los odres viejos? ¿Verdad? ¿Cuáles serían esos odres viejos? Son aquellos que todavía están practicando las cosas del viejo hombre, ¿va? El odre viejo es el hombre que se llena antes o que se llenó antes de lo malo. Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. Entonces la necesidad es, mi amado hermano, que nos despojemos del viejo hombre. ¿Cuántos se quieren despojar del viejo hombre? Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ¿qué dice ahí? Ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, por ejemplo, las llenuras del viejo hombre no deja que el cristiano sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí, mi amado hermano, tenemos que nosotros autoexaminarnos, ¿va?
¿Por qué a veces no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no sentimos la presencia del Espíritu Santo? Sería de autoexaminarnos, ¿va? ¿Qué es lo que está llenando mi corazón, va? ¿Qué tipo de llenura yo pueda tener? Por eso no siento el Espíritu Santo. Eso sería de analizarlo, ¿va? Dice aquí, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Todas esas pueden ser llenuras que impiden que el odre sea lleno del Espíritu Santo, que sea un odre renovado en Cristo Jesús. Entonces, esto, mi amado hermano, la ira, el enojo, la malicia, los insultos, lenguaje ofensivo de su boca, eso muchas veces impide que el cristiano reciba la llenura y tampoco puede pues ser bautizado por el Espíritu Santo, ni tampoco puede ser activado con los dones, ¿va? Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces el viejo hombre todavía tiene malos hábitos. Imagínense, aquí dice, le habla el apóstol Pablo a los colosenses, ¿va? Miraba el apóstol Pablo que todavía ellos tenían ese tipo de problemas, ¿va? Que el viejo hombre todavía los dominaba en varias áreas, ¿va? Hasta el punto que dice aquí, dejen de mentirse unos a otros, o sea que los había encontrado que eran algo mentirosos, ¿va? Que se hablaban mentiras entre ellos mismos. Entonces como que el apóstol Pablo recibió esa revelación y les empieza a hablar de esa manera, ¿verdad? Él miraba que los colosenses aún estaban, digámoslo así, con estas influencias del viejo hombre. Y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando, mire, hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros cuando estamos despojándonos del viejo hombre, cuando nos vestimos del nuevo hombre, sean nuevas criaturas, ¿va? Entonces, acuérdense que la nueva criatura es aquel que ya pasaron todas las cosas y ahora en Cristo Jesús todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero no nos sirve de nada que hayamos aceptado a Cristo, que estemos en un nuevo caminar, pero de ahí nos volvemos un poquito hacia atrás y volvemos a recoger las cosas que el Señor nos quitó. Entonces ahí eso impide que a veces nosotros recibamos las llenuras del Espíritu Santo. La renovación lleva al bautismo del Espíritu Santo, donde el cristiano cambia de dimensión espiritual. Entonces todo esto, mi amado hermano, el que nos despojemos del viejo hombre, eso, mi amado hermano, nos lleva a una renovación. Nos lleva, mi amado hermano, a que nosotros empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, se nos activan los dones, vamos avanzando, empezamos a dar frutos del Espíritu y asimismo también somos bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces el ser bautizado del Espíritu Santo nos cambian a otra dimensión. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Por ejemplo, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces se da cuenta que, por ejemplo, la palabra nos muestra que hay 7 bautismos. Son 7 rociamientos que nos da el Señor a través, mi amado hermano, de los bautismos. Y el primero es, digámoslo así, cuando nosotros entramos al agua. El segundo es cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos bautizan con el Espíritu Santo, entramos a una nueva dimensión espiritual. Todo cambia. Hay un encuentro, como le digo, con el Señor. No sé si usted se ha dado cuenta de aquellos hermanos, ¿verdad?, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, cambia su manera de ser, su manera de pensar, ¿va? Ahora también es muy diferente que después de que hayan sido bautizados, vuelvan a ensuciarse otra vez, ¿va? Eso también son otros 20 pesos, ¿va? Tiene que cuidarse el cristiano que ha sido bautizado. Cuando el Espíritu Santo viene y bautiza al cristiano, se recibe poder para ser testigos. Entonces fue lo que pasó aquí en el libro de los Hechos, ¿va? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces ahí vamos a ser testigos, ¿va?, en diferentes puntos donde el Señor nos envíe. Pero primero, pues dice aquí en Jerusalén que vendría a ser la iglesia o ya sea nuestra casa. De ahí vendría a ser Samaria, que es nuestro alrededor, ¿va? No, Judea, perdón, que vendría a ser, digamos, esta área donde estamos a nuestro alrededor. Y Samaria sería ya afuera, digámoslo así, ya en otros lugares de Nebraska, digámoslo así, ¿va?
hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí está el orden que nos da esto, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que provoca, mi amado hermano, que venga el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia? Esto es lo que tenemos que anhelar nosotros y que el Señor, como le vuelvo a repetir, active eso en nuestras vidas. Entonces, cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, es cuando el Señor ve la disponibilidad de todos. Entonces, cuando todos estamos disponibles, estamos sensibles al Espíritu Santo, es ahí donde el Señor va a descender sobre todos nosotros. ¿Vea? Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el libro de los Hechos cuando vino el Pentecostés. Mire lo que dice aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice que estaban haciendo ellos? Estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos estaban, mi amado hermano, buscando de la presencia del Señor. Y aparte de eso, estaban orando, estaban en comunión con el Espíritu Santo. Todos estaban, mi amado hermano, buscando el mismo sentir. Todos estaban buscando la misma forma que el Señor viniera a través del Espíritu Santo y los bautizara. Y entonces dice aquí, y de repente, se da cuenta que viene un de repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se da cuenta, estaban en comunión, estaban en oración y según nos muestra ahí, estaban sentados, ¿va? No andaban corriendo, no andaban brincando, sino que estaban en quietud. Entonces dice que de repente la casa se llenó donde estaban sentados. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Se le aparecieron lenguas como de fuego. Mire, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y dice aquí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras versiones dice en otros idiomas, lo que yo le decía al principio. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces aquí nos da a entender la palabra, mi amado hermano, que necesitamos estar en un mismo sentir. Que cuando vengamos a la casa del Señor, que todos traigamos el deseo de ser llenos y bautizados del Espíritu Santo. Entonces va a empezar a pasar algo sobrenatural en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo tiene una función importante en la iglesia, familia y en lo individual. No contristemos al Espíritu Santo para que podamos avanzar en nuestra formación aquí en la tierra. Es muy importante el saber, mi amado hermano, que el Espíritu Santo tiene funciones muy hermosas en nuestra vida. El Espíritu Santo nos quiere, ahí sí que fortalecer, nos quiere preparar, nos quiere formar, pero ya depende de nosotros. Vea, si nosotros venimos y empezamos, mi amado hermano, a contristar al Espíritu Santo, lo que hace, dice, es que se apaga el Espíritu Santo. Y todavía está dentro de nosotros aquel que contristó al Espíritu Santo. Todavía está el Espíritu Santo humeando, dice como un pábilo va que humea, todavía está el Espíritu Santo ahí. Por eso le dijeron a Timoteo, aviva el fuego, ¿va? Del don que se te impuso por medio de la oración, ¿va? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, dice que Timoteo empezó a sentirse triste, ¿va? Porque dice que lo tenían en poco los demás porque era joven. Dice que, me imagino yo que los ancianos, los que ya eran mayores que él, le decían, pero vos qué me vas a enseñar a mí, ¿va? ¿Qué experiencias tenés? ¿Qué me puedes enseñar? Y dice que lo que hizo Timoteo fue que mejor se fue al gimnasio, ¿va? Se fue a desestresar ahí al gimnasio, ¿va? Y entonces Pablo le dijo, ¿va? Mira, en poco te sirve el ejercicio, ¿va? Así que aviva el fuego, ¿va? Del don, ¿verdad? Que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque Pablo a lo mejor ya lo miraba desanimado, miraba que solo humeaba el Espíritu Santo dentro de él. Por eso, mi amado hermano, que venga el Espíritu Santo y sople dentro de nosotros, ¿va? Y que avive ese fuego en nuestros corazones, para que así podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí ya para terminar. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ¿verdad? Por eso le digo, desechemos, ¿va? Desde ya todo espíritu que nos quieran influenciar no, dentro de 2 meses, ¿va? Cuando usted oiga que alguien le diga, ¿cuánto reciben el espíritu de Navidad? Reprendo, dígale usted, yo no recibí ningún espíritu del mundo, como dice aquí, ¿va? Dice, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios, que dice ahí, nos ha dado gratuitamente. Mire, mi amado hermano, nosotros no hemos pagado nada, una por la salvación.
No hemos pagado nada porque el Espíritu Santo esté con nosotros. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, nada más obedecerlo. Si obedecemos al Espíritu Santo, mi amado hermano, vamos a gozar de las cosas que se nos ha dado gratuitamente. ¿Y sabe cuál es el error de nosotros como humanos? Que nosotros no apreciamos lo que nos regalan. Lo que no nos ha costado, nosotros lo menospreciamos muchas veces. ¿No le ha pasado a usted? De que usted le ha regalado le ha dado algún regalo a alguien, va. Y usted mira que esa persona, tal vez el regalo que usted le dio, pues usted lo dio con todo amor, con aprecio, ¿va? Para que la persona, ya sea que lo usara o ya sea pues porque pues le cayó bien la persona, ¿va? Pero uno le da el regalo y de ahí a los pocos días uno llega o lo mira y a lo mejor mira que el regalo que uno le dio lo tiene tirado atrás del carro, ¿va? O lo tiene tirado en su casa. ¿Verdad? Va que como duele, va que uno como que se siente decepcionado por eso, va. Imagínese cómo es que nosotros a veces, mi amado hermano, el Señor nos ha dado tantas cosas gratuitamente y como no nos ha costado, lo menospreciamos, lo tenemos en poco. El Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, mi amado hermano, debemos de apreciarlo, va. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo hemos despreciado, no hemos recibido con entendimiento lo que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo. Imagínese, usted tiene parte de aquel Dios creador que hizo, mi amado hermano, los universos, ¿va? No solamente este globo terráqueo, sino que hizo todo. Y nosotros no valoramos eso, ¿va? Así que valoremos lo que se nos ha dado, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo haga maravillas en nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, yo te pido, mi Dios, que en esta noche, Señor, tú vengas a través de tu Espíritu Santo activando, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Desde el más grande hasta el más pequeño, porque tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu se derramará, Señor amado, en estos últimos días. Yo te ruego, Señor, que sobre esta casa venga, Señor amado, las manifestaciones de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Que seamos, Padre Santo, también bautizados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que los que aún no hablan en lenguas, Señor, que se activen esas lenguas, Padre. Aquellos, Señor amado, que desean profetizar, que se active, Señor, ese don también de profecía, Señor. Aquel don, Padre, de sanidades, Señor. Aquel don, Padre amado, de orar por los enfermos. Señor, según tu Espíritu Santo nos quiera dar en esta noche, Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú activando a cada uno de mis hermanos, Señor, que así como pasó en Pentecostés, Señor, que todos estaban en un mismo sentir, estaban orando, Señor, estaban buscando tu rostro, Señor, y dice tu palabra que ahí donde ellos estaban sentados, Señor, vino el Espíritu Santo sobre ellos y los activó, Padre. Hoy, Señor, yo en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que sea activado tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos. Señor, en los jóvenes, en los niños, Señor amado, que los niños sientan, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ver las manifestaciones